La paz del Señor Jesucristo, mis hermanos, sea con cada uno de ustedes. Les saludo en aquel precioso, bendito y maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret. En este periodo de tiempo estamos iniciando un tema sobre la gran tribulación, este periodo en que vamos a estar analizando, estudiando la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la gran tribulación, este periodo de tiempo en que conocemos se dará en un tiempo para nosotros aún desconocido. No sabemos precisamente cuándo se iniciará el periodo de la gran tribulación, pero queremos afirmar en base a la palabra de Dios aquello que el Señor Jesucristo habló sobre lo que sería el periodo de la gran tribulación. Jesús habló en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 21. Él dijo de la siguiente manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por lo tanto, lo que resaltamos sobre esto es que este periodo conocido como la gran tribulación será un periodo realmente terrible que acontecerá en el mundo. Sobre este asunto es que estaremos desarrollando entonces nuestro estudio de la palabra de Dios, en lo que ha de ser la gran tribulación. Simplemente añadimos que será un periodo terrible, un periodo angustioso, un periodo de gran tribulación, cual nunca hubo ni habrá jamás. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo se dará inicio este periodo de la gran tribulación? Esto luego estaremos viendo. Simplemente queremos hoy hablar sobre la gran tribulación y lo que acontecerá con la gran tribulación. ¿Cuándo será? ¿Cuándo se dará inicio? Vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuándo iniciará la gran tribulación? Vamos a ver entonces que la palabra de Dios dice que este periodo conocido como la gran tribulación tendrá inicio luego después del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Según la palabra de Dios, y vamos a estar analizando algunos pasajes, algunos textos que nos hablan de esto, el apóstol Pablo habló en la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, de la siguiente manera, lo cual quiero compartir estos textos de la palabra del Señor, donde encontramos lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Lo que aquí queremos recalcar es la importancia de este momento. El apóstol Pablo en otro pasaje dijo que este tiempo, este arrebatamiento se dará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí recalca, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo se iniciará la gran tribulación? Luego, después de este momento conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Leemos que Jesucristo prometió venir otra vez. Él nos dijo esto en el Evangelio de Juan, capítulo 14, a partir del versículo 1. Él dice lo siguiente: no se turbe su corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes
también estén. Esa es la promesa del Señor respecto a su venida. Él prometió venir otra vez, Él vendrá pronto. No sabemos el día ni la hora. Jesús habló claramente respecto de esto. No sabemos el tiempo, no sabemos el momento, no sabemos cuándo se dará ese tiempo. No hay señales indicando el arrebatamiento de la iglesia. Hay señales previas a la venida del Señor, pero no que indican el momento del arrebatamiento. Y luego que esto acontezca, luego que se dé el arrebatamiento y la iglesia sea levantada, entonces va a empezar justamente el periodo de la gran tribulación, lo que vamos a estar analizando a partir de ahora. Vamos a hablar entonces algo sobre la gran tribulación. Vamos entonces a mencionar algunas cosas sobre lo que la palabra de Dios dice sobre la gran tribulación. Primeramente, lo que vamos a analizar es que esta palabra tribulación viene de una palabra griega que es tilipsis y que significa apretura, opresión, aflicción, persecución, angustia. Eso es lo que significa la palabra tribulación. Estas cosas son las que han de suceder, han de acontecer en el periodo de la gran tribulación, que han de ocurrir, haber apretura, es decir, momentos en que la gente se sentirá oprimida, que la gente se sentirá retenida por causa de diversas cosas que van a acontecer, opresión. También va a haber tiempo de tremenda aflicción. Para algunos van a haber terrible persecución y también van a haber angustias, ¿no? Entonces esas cosas están definidas que van a suceder en el periodo de la gran tribulación y estaremos entonces desarrollando estos acontecimientos en estos estudios que estamos llevando a cabo en estos días. Vamos a definir rápidamente algunas cosas sobre este tiempo. Hemos anunciado ya que la tribulación o la gran tribulación más bien ha de iniciar solo después que la iglesia sea arrebatada. Y vamos a compartir algunos textos que nos ayuden quizás a entender un poco esto, que la iglesia no pasará por este periodo de la gran tribulación. Empezamos por Efesios capítulo 5, versículo 6, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: nadie les engañe con palabras vanas, porque sobre estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes, sobre aquellos que no obedecen la palabra de Dios, sobre aquellos que son rebeldes, sobre aquellos que son contradicientes, sobre aquellos que aún diciéndose ser hijos de Dios, no andan como hijos de Dios. La palabra de Dios dice, andad como hijos de Dios, andad, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y es importante entonces que andemos en conformidad con la palabra de Dios, pero principalmente se quedarán en la gran tribulación aquellos que fueron rebeldes y no aceptaron la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Vamos a ver también en Lucas capítulo 21, versículo 36, que la palabra de Dios nos dice algo más respecto a ese periodo que ha de hacer. Dice así: velen por tanto en todo tiempo, orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie en la presencia del Hijo del Hombre. Esos tiempos que vendrán, dice el Señor, tenemos que estar velando, tenemos que estar orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y no vernos metidos en este periodo de la gran tribulación. Y finalmente, esta primera parte sobre este asunto, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 al 10, pero quiero enfatizar el versículo 10, dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí dice claramente que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Lo esperamos de los cielos y le viene
para llevarnos, para librarnos de la ira venidera, es decir, de ese periodo terrible de tiempo que vendrá sobre la faz de la tierra, conocido como la gran tribulación, que será un periodo de un tiempo definido de 7 años, lo cual vamos a estar desarrollando más adelante. Encontramos también que en ese tiempo Dios derramará toda su ira sobre la tierra, pero librará a su pueblo, es decir, la iglesia del Señor. Ahí tenemos algunos pasajes que podemos compararlos leyéndolos en la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Y solo quiero hacer mención de uno de ellos, que es Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10, donde dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que habitan en la tierra. Por tanto, estemos atentos porque la venida del Señor está cerca, y así se iniciará también, luego después de la venida del Señor, el periodo conocido como la gran tribulación. Que Dios nos ayude.